what's left is right. Nosotros como la prosperidad falaz. Muy bien, futuros cachimbos. A ver, en primer lugar, estimado, cuando nosotros hablamos de la prosperidad falaz, estamos haciendo mención a la segunda etapa del primer militarismo. Recordemos que tras haber logrado la independencia del Perú en 1824, ¿no? Hay que mencionar que va a iniciar el primer militarismo. Este primer militarismo empieza en 1827 y termina en 1872, para lo cual primero está el caudillaje militar o también denominado la anarquía militar. Esta etapa va a durar hasta 1845, porque de ahí en adelante empieza la denominada prosperidad falaz. ¿Ya? Ahora, ¿qué personaje, qué historiador acuñó el término prosperidad falaz, estimados? Obviamente, el historiador conocido como Jorge Basadre, estimados. Jorge Basadre acuñó el término prosperidad falaz. Pero hay que mencionar lo siguiente. ¿En qué se caracteriza la prosperidad falaz y por qué lo denominó de esta manera? Bueno, en primer lugar, estimados, el recurso que el Perú ahora va a exportar en abundancia, o como dicen mis amigos, como cancha, ¿qué es lo que se va a exportar ahora, estimados, en esta etapa? El famoso guano. Profesor, ¿qué es el guano, profe? Bueno, tranquilo, futuro cachimbo. El guano es nada más y nada menos que el excremento de las aves guaneras. ¿Qué, profesor? El guano es excremento, sí, como por ejemplo de qué aves, el pelícano, el guanay, ¿no? La gaviota, ¿no? El piquero, ¿no? Ah, profesor, ese es el excremento entonces de las aves, el famoso guano. Ahora, la pregunta del millón, profe, ¿y qué tiene que ver el guano? ¿Por qué el guano era codiciado? ¿Dónde se encontraba el guano? Bueno, hay que mencionar que la mayor cantidad de guano se ubicaba en las famosas islas de Chincha. Ahí había una cantidad de guano, podríamos llamarlo pues, ¿no? Como una especie de cerros de guano, ¿no? Había una cantidad y por lo tanto el Perú va a aprovechar la ocasión para exportar en abundancia. Pero la pregunta es, profesor, espérese, ¿y por qué, no, a nivel externo, ¿no? A nivel internacional, querían el guano? ¿Qué función tenía el guano? ¿Cuál era la importancia del llamado guano? Estimados, el guano servía por ser un fertilizante natural. Ah, ya. A ver, por acá dice, muy bien, Lucas. Él es bravo, quiere bailar con el tigre. Todos los cachimbos que ingresan de la Academia Grupo Villarreal en la fiesta van a bailar con el tigre. Muy bien, estimado Lucas. El guano es un abono o fertilizante natural. Claro que sí, pero la pregunta es, profe, pero este guano, ¿por qué era tan codiciado en, digamos, por ejemplo, Europa? ¿Por qué querían guano? ¿No? Bueno, hay que mencionar lo siguiente. Para eso tenemos que relacionar el contexto externo. Profesor, ¿qué había pasado en Europa? Bueno, recuérdalo, un poco antes del inicio de la prosperidad falaz, unos años antes, había estallado o se había desarrollado la revolución industrial. Ahora, futuro cachimbo, tú por historia universal, que eres un tigre, que vas a ser un futuro cachimbo, dime, la revolución industrial había empezado ¿en dónde, estimados? A ver, ¿dónde había empezado la revolución industrial? En, a ver, ¿qué nos dicen los tigres? Muy bien, en Inglaterra. Perfecto, estimado. La revolución industrial había empezado en Inglaterra. Ah, ya. Pero, como sabemos, esta revolución industrial, ¿no? Justamente había generado la necesidad, ¿no? De tener una cantidad de mano de obra para que, pues, bueno, que en este caso serían los obreros, para que puedan trabajar, ¿no? En las fábricas, en las industrias. Ahora, profesor, si yo necesito una cantidad de obreros que puedan ser mi fuerza laboral,
yo necesito también un buen desarrollo agrícola. Obvio que sí, necesito un buen desarrollo agrícola. La pregunta es, profe, pero yo para tener un buen desarrollo en la agricultura, ¿no? Necesito un buen abono, un buen fertilizante, obviamente. Y ese buen fertilizante lo encontrabas ¿en dónde? Aquí, futuros cachimbos, en Perú. Perfecto. Ah, ya, profesor. Entonces, ahora entiendo por qué el guano era tan codiciado. Claro que sí, el guano estaba recontra codiciado. Lo anhelaban, lo deseaban. Querían el guano porque era un excelente fertilizante, futuro cachimbo. O sea, en pocas palabras, se había desarrollado una revolución agrícola, ¿no? Y también, pues, se había desarrollado una revolución industrial. En pocas palabras, necesitabas, ¿no? Que tu agricultura sea próspera para poder abastecer de alimentos a toda la población obrera, ¿no? Que necesitabas para trabajar, para que trabaje en tus industrias, en tus fábricas. Y es así, pues, estimados, como le echaron ojo al guano, ¿no? Y aunque no lo creas, el guano comenzó a hacer un tour, el guano comenzó a viajar, estimado. ¿Se fue hasta dónde? Se fue a Europa. ¿Ves? El guano viajó, estimado, se fue hasta Europa para poder abastecer, pues, en el desarrollo agrícola. Ah, en pocas palabras, la revolución industrial, ¿no? La revolución agrícola, ¿no? Impulsó la necesidad de querer ¿no? En este caso, que se exporte guano del Perú para el mundo. Muy bien, estimados. Entonces, ahí está la explicación del por qué el guano era, pues, tan deseado, tan codiciado. Ahora, el otro detalle es, profesor, si había guano y se va a lograr vender, profe, eso es una buena noticia. Esa es una excelente noticia, profesor, porque me imagino que el Perú va a aprovechar de la mejor forma y va a industrializar al país, va a formar un capital tan fuerte que va a generar que el Perú pueda tratar de volverse una potencia mundial. Profe, dígame, eso fue así, ¿verdad? Lo siento, futuro cachimbo, discúlpame por, ¿no? Desilusionarte, pero se hizo todo menos eso, estimados. La pregunta es, ¿en qué se invirtieron los ingresos del guano? Bueno, según el economista Chan Fun, nos menciona lo siguiente. En primer lugar, con un 29%, ojo, un 29% se logró la expansión de la burocracia civil. Profesor, burocracia civil, no entiendo, profesor. En pocas palabras, la expansión de los trabajadores del Estado, los funcionarios públicos, por ejemplo. La expansión de la burocracia civil en un 29%. Ahora, profe, en segundo lugar, ¿en qué se gastó, no, el dinero del guano? Bueno, en la expansión de la fuerza militar también, ¿ya? Ahora, en tercer lugar, se va a gastar en la construcción de ferrocarriles, ¿no? Y luego se va a gastar en pagos, ¿no? De la deuda interna, en este caso, y también pago de la deuda externa, ¿no? Y también de Yapita, la reducción de la carga tributaria a los pobres. ¿Ya? Profesor, en pocas palabras, he visto que todo lo que se ha logrado vender con el guano principalmente ha beneficiado ¿a qué? A la expansión de la burocracia civil. Y en segundo lugar, expansión ¿no? de la fuerza militar. Entonces, profe, no me diga, ¿no? Y ahora la burocracia civil de seguro va a ser una buena inversión, profesor, con tanto dinero que van a obtener van a hacer que el país se vuelva, Perú se vuelva bien industrializado y pueda elaborar, ¿no? Productos y todo ello. No, estimados, eso no fue así como uno pensaba, ¿no? Muy bien. Entonces, futuros cachimbos, ahí está más o menos para que puedas ver en qué se invirtieron o en qué se gastó los ingresos del guano. Muchos piensan que el guano se gastó principalmente en la construcción de ferrocarriles y no fue así.
como observamos, como lo acabamos de explicar, ¿no? La inversión en ferrocarriles solo se dio un 20% aproximadamente. Ah, ya. Entonces, ten mucho cuidado. Si Villarreal te hace la pregunta, ¿en qué se invirtió principalmente los ingresos del guano? Tu futuro cachimbo de Grupo Villarreal, ¿qué vas a decir? En la expansión de la burocracia civil. Perfecto, estimados. Muy bien, pasamos con el siguiente punto. A ver. Muy bien. Ahora entramos a las formas de venta de explotación guanera. Hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? Si bien la prosperidad falaz empieza en 1845 con Ramón Castilla, hay que mencionar que la venta guanera ya se daba unos años antes en la etapa republicana. Para serte sincero, estimados, en las culturas preincas, ¿no? ¿No? En las altas culturas peruanas, hubo una cultura, por ejemplo, que inicia extrayendo el guano, ¿no? Para su desarrollo agrícola. Te voy a dar una pista. Es una cultura de la costa norte. Es una cultura de la costa norte desarrollado en el intermedio temprano. Destaca bastante por tener la mejor cerámica escultórica. A ver, huacos retratos, huacos patológicos, huacos eróticos. Estamos hablando de la cultura. A ver, por ahí, ¿quién dice los tigres? Muy bien, la cultura mochica. Claro que sí, futuros cachimbos. Muy bien, Alexander. Muy bien, Lucas. Estamos hablando de la cultura mochica. Profe, ¿los incas también usaron el guano? Obvio que sí. Ah, profe, entonces el guano ya se usaba anteriormente, claro, futuro cachimbo, pero en la etapa republicana, al guano no, estaba ahí el guano en abundancia, pero no le hacían caso, no le daban interés, estimado, hasta que las islas estaban ahí, las islas de Chincha, ¿no? Las islas guaneras, y de repente aparece un comerciante llamado Francisco Quirós, y Francisco Quirós, ¿no? Digamos, ¿no? Plantea al Estado, ¿no? En decirle que las islas guaneras sean arrendadas, ¿no? A beneficio de él. Ah, profesor. Y la primera forma de venta de explotación guanera, ¿qué crees que va a ser? El sistema del arrendamiento. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros hablamos de arrendamiento, en una sola palabra, hacemos mención a qué cosa? Alquiler. Profe, no entiendo. ¿Cómo vamos a alquilar el guano? No entiendo, profesor. Futuro cachimbo. Tú vas a alquilar, o bueno, el Estado va a alquilar las islas guaneras. Ah, eso es lo que va a alquilar. Y si tú alquilas las islas guaneras, lo has arrendado a Francisco Quirós, dime, Francisco Quirós puede hacer lo que quiere con lo que está ahí, ¿sí o no? O sea, puede hacer lo que desee con toda la cantidad del guano y lo va a comenzar a exportar. La pregunta del millón, si el Estado peruano le va a arrendar las islas guaneras en este caso, a Francisco Quirós, él tiene que pagar una comisión, ¿verdad? Él tiene que pagar, ¿no? Y en este caso, pues va a tener que pagar 10,000 pesos cada año, anualmente, a su profesor. Pero pagar esa cantidad creo que es beneficioso más para Quirós, ¿no? Bueno, recontra beneficioso para Quirós y perjudicial para el Estado peruano. La pregunta del millón, ¿y por cuántos años, profesor, se había estipulado, pues, esta forma de arrendamiento para favorecer al comerciante Francisco Quirós? Bueno, por 6 años, estimado. 6 años donde el Estado peruano alquilaba las islas guaneras y el que obtenía las grandes ganancias fue Francisco Quirós, futuro cachimbo. Muy bien. Profesor, espérese. El sistema de arrendamiento, por lo que usted me comenta, no creo que tenga que ver con Ramón Castilla, ¿verdad? Claro que no. Estimado, el sistema de arrendamiento comienza unos años antes de la prosperidad falaz, con un presidente conservador, ¿no? Que incluso, ¿no? Llegó a gobernar en 2 ocasiones. A ver, futuro cachimbo, ¿quién lo adivina? Y falleció en la batalla de Ingavi al invadir Bolivia. A ver, ¿quién lo menciona?
Y tenemos el mismo apellido incluso, ¿ah? Agustín Gamarra. Muy bien, Lucas, futuro cachimbo. Perfecto, estamos hablando de Agustín Gamarra en su segundo gobierno, estimados. Ah, entonces la forma de venta de explotación guanera ya empezaba con Agustín Gamarra, bueno, en su gobierno de Agustín Gamarra. Claro que sí. Mira, claro que sí, futuro cachimbo. Bueno, como sabemos, el presidente Agustín Gamarra pues falleció cuando invadió Bolivia, ¿no? Ante su afán de querer lograr pues, ¿no? Una confederación, ¿no? Al estilo, ¿no? Peruano, al estilo de Gamarra, ¿no? Entonces, estimados, producto de todo ello, ¿no? El Estado se da cuenta que el contrato Quirós es perjudicial para el Perú y recontra beneficioso para Quirós. Así es que se termina anulando el sistema de arrendamiento. Se acabó, ¿ya? Se acabó el sistema de arrendamiento, ¿no? Si bien se comienza a aplicar en 1840, para el año 1841, adiós, sistema de arrendamiento. Y entonces esa fue la primera forma de venta de explotación guanera. La segunda fue el sistema por venta directa. Profe, venta directa. Creo que ya deduzco, profesor, aquí el Estado directamente va a vender el guano. Claro que sí. ¿Y en qué contexto se va a brindar esto? En la fiebre anárquica. ¿Ya? Profesor, fiebre anárquica. ¿A qué hace referencia, estimado profesor? ¿A qué hacemos referencia? ¿No? Estimado futuro cachín, ¿no? Tras la muerte de Agustín Gamarra, recordemos que comienza una etapa, ¿no? De una anarquía tremenda, donde en tan poco tiempo van a gobernar varios presidentes. Ah, la famosa fiebre anárquica, que en otras fuentes lo conocemos como la anarquía militar. Claro que sí, esa es la fiebre anárquica. Y ahí se va a dar el sistema por venta directa. El Estado asume directamente la venta guanera. Pero hay un detalle. El Estado, como está muy ocupado, entre comillas, digámoslo de esa manera, ¿no? En gobernar y todo ello, entonces el Estado no puede hacerse cargo de la venta del guano. Y entonces aparece, aparece otra modalidad en la venta guanera. ¿Y qué crees? El sistema de las consignaciones. Ah, mira, aparece el sistema de las consignaciones. Profesor, esa es conocida. Yo me acuerdo. Eso preguntan en examen de admisión. Claro que sí, futuro cachimbo, prosperidad, falacia, tema caserito en exámenes. ¿Qué entendemos nosotros por consignaciones? Bueno, en esta modalidad aparecen consignatarios. Profe, ¿no? ¿Cómo es eso? Consignatarios intermediarios en la venta del guano. Como profesor, los consignatarios son comerciantes que se van a dedicar a realizar todo el proceso de venta del guano. El consignatario se va a encargar de extraer el guano, se va a encargar del transporte del guano y se va a encargar de la venta del guano. O sea, todo el trabajo lo van a realizar los consignatarios, que eran prácticamente los intermediarios en la venta del guano. Ah, su profesor, entonces el Estado ya no se va a estresar, ahora sí al Estado lo van a dejar trabajar. Claro que sí, futuro cachimbo, lo van a dejar trabajar, ¿no? Entonces, estimados, lo que va a pasar ahora es que obviamente el consignatario tiene que ganar algo, obvio que sí, no va a ser todo el trabajo gratis. Recuerda que el consignatario, para hacer todo el proceso de extracción, todo el proceso de transporte, todo el proceso de la venta, va a tener que gastar. Obvio que sí, va a poner de su dinero, porque después lo va a recuperar, obvio. Entonces, el consignatario, estimado futuro cachimbo, va a tener que cobrar una comisión, profesor. No me diga, profesor, 50%, 60%. Tranquilo, futuro cachimbo. El consignatario va a cobrar solamente el 6%, ¿no? Como comisión de los ingresos en la venta del guano. Profe, espérese, 6% cobra el consignatario. Eso quiere decir que el Estado peruano le va a quedar 94%. Profe, esa es una excelente noticia. El Estado va a tener ahora sí una cantidad de dinero porque el consignatario solo te va a cobrar 6%. Sí, pues futuro cachimbo. Pero como te menciono,
Eso fue al principio. De ahí el consignatario te va a cobrar un poquito más. Ah, y de ahí un poco más. Y así sucesivamente. Ahora, los consignatarios al principio fueron extranjeros bajo este sistema de consignaciones, ¿no? Y esto empieza en el primer gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Con los consignatarios extranjeros. Profesor, por ejemplo, aquí tenías a la Casa Gibbs, y la Casa Gibbs es inglesa, y ellos se van a encargar, y los Gibbs se van a encargar de hacer toda la chamba, todo el proceso para la venta del guano, y a cambio recibirán su comisión. Ah, mira, entonces al principio estaban los consignatarios extranjeros. Profe, pero ¿qué pasó? Yo veo que esta es una buena opción. Bueno, resulta que los consignatarios extranjeros también hicieron de las suyas. O sea, lo que cobrabas al 6%, después cobrabas más, después cobrabas más, después te cobraban de comisión más y aumentaba. Y encima el Estado peruano se había emocionado tanto, futuros cachimbos, que el Estado peruano les pedía adelanto a veces, porque ¿no? A la consignación extranjera, porque si bien después de haber realizado todo el proceso de venta aduanera, el consignatario tenía que rendir cuentas, ¿no? Mencionar todo lo que gastó y todo ello. Pero el Estado se emocionaba cuando estaba vendiendo guano en cantidad que le pedía adelanto. Profe, le pedía adelanto. No sea malo, profesor. Y obviamente te van a emprestar, pero con intereses, obvio, son no estimados. Entonces, los consignatarios extranjeros estaban haciendo pues también de las suyas, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero después aparecen pues, ¿no? Personajes, ¿no? Personajes que comenzaron a tener un buen ingreso, un buen poder económico, digámoslo de esa manera, aparecieron a protestar, pues, criollos, por ejemplo, que comenzaron, pues, a decir, señores, ¿por qué el Estado beneficia a los extranjeros y no a nosotros? Mira lo que ha pasado, mira ese destape, están cobrando más de lo común, esto es un abuso. Nosotros somos peruanos, a nosotros nos tienen que dar prioridad, nosotros somos los hijos del país, y es así como los, ¿no? ¿No? Peruanos, algunos peruanos se comienzan a volver consignatarios también. Ellos van a ser los consignatarios nacionales. Y estos señores se van a agrupar y van a formar la Compañía Nacional del Guano. ¿Y quién crees que estaba a cargo? Una persona que se benefició bastante mediante el sistema de consignaciones. Y estamos haciendo mención a un personaje que tú lo conoces y Villarreal lo preguntó en su examen de admisión hace poco, ¿no? Un personaje que da inicio al primer civilismo en la historia del Perú. ¿De quién estamos haciendo mención? Manuel. ¿Qué Manuel, futuro cachimbo? Tú sabes, ¿ah? Yo sé que tú sabes. Muy bien, Manuel Pardo y Lavalle, estimados. Y es así como los consignatarios ahora serán nacionales. Profe, pero ¿eso fue bueno o malo? Bueno, estimado, hay que tener en cuenta que el consignatario nacional también hizo de las suyas. Y si los consignatarios extranjeros te cobraban de comisión un poco más del 6%, más y más, el consignatario nacional, ese sí se rayó, ¿ah? Este cobró más y más, ¿no? Más del 20%, por ejemplo. Profe, qué abusivo. O sea, el consignatario nacional lucraba más con la venta del guano que el consignatario extranjero. Claro que sí. Y así estaba la situación de nuestro país en aquel entonces. Pobre Perú, ¿no? Pobre Perú, todo lo que pasaba, mira, futuro cachimbo. Entonces, este sistema de consignaciones benefició, ¿no? A un grupo, ¿no? Que toma el poder, digamos, económico mediante la venta del guano, y ellos se van a beneficiar porque van a vender guano como cancha, pero hay un detalle, estimado, el pueblo, profe. Dígame, profesor, ellos también se beneficiaron. Dígame que sí. No, estimado. Para serte sinceros, los grandes que se van a beneficiar fueron los consignatarios. Estos señores, digamos, que se dedicaron a la corrupción
y lucraron bastante con la venta de guano. Profe, pero pudieron haber invertido, ya que se estaba formando una gran burocracia nacional, contenían un gran capital, profesor. ¿Por qué no invirtieron en industria? ¿Sabes por qué? Ellos prefirieron invertir, ¿no? Digamos, vendiendo el guano. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué hicieron invertir vendiendo el guano y por qué no hicieron invertir, pues, en industria? Porque si hacían industria, corrían un riesgo de que les puede ir bien o les puede ir mal. Ah, un riesgo que iban a asumir. Y también requería inversión. Obvio que sí, requería capital, por supuesto. Pero ¿qué dijeron? A ver, ¿y si invertimos en guano? ¿Y si nos volvemos consignatarios? Eso sería más práctico. ¿Qué voy a invertir ahí? No hay inversión, solamente voy a extraer el guano, lo vendo. Ah, no voy a generar el mismo proceso como hacer una industria. Va a ser más práctico y encima voy a ganar bastante. Y está garantizado mi ganancia porque el guano es muy codiciado en el extranjero. Ah, mira, y encima voy a dedicarme a hacer préstamos. ¿Ves? Entonces, estimados, es así como, ¿no? El consignatario nacional comienza a hacer de las suyas y comienza a obtener una gran cantidad de ingresos con la venta del guano y también prestándole dinero al Estado peruano, ¿no? El Estado peruano, préstame dinero, por favor, le prestaba, pero eso sí, ¿no? Le cobraba su respectivo interés. Entonces, el consignatario nacional de esa forma lucraba. ¿Para qué iba a invertir en industria? ¿Ves? Muy bien, estimados. Entonces, esa fue la forma de venta mediante el sistema de consignaciones. Listo. Hasta ahí, futuros cachimbos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo está bien, estimados? ¿Se está comprendiendo? ¿No están llorando de tristeza? No, no. Profesor, ya estoy llorando, profe. Me ha dado pena lo que me ha contado. Todo bien, ¿no? Ya, perfecto, estimada Maffer. Perfecto, estimado Lucas. Muy bien, sigamos entonces. Muy bien, Alexander, perfecto. Vamos ahora con otra forma de venta de explotación guanera. Y ahí teníamos el sistema del monopolio. Profesor, espérese, ahora un monopolio. ¿Cómo es eso? Bueno, ya, discúlpame, un detalle para mencionar. El sistema de consignaciones empieza en el gobierno de Ramón Castilla, ¿ya? Ahora, y recuerda que empieza con los consignatarios extranjeros y luego con los nacionales. Pero todo tiene su final, tú sabes, nada dura para siempre. Y ahora se da la forma de venta de explotación guanera bajo el sistema del monopolio. Profesor, yo sé monopolio. Monopolio es un solo vendedor. Claro que sí. Profesor, ¿qué va a pasar con los consignatarios nacionales? Se van a ver afectados. El sistema del monopolio en la venta del guano acabó con los consignatarios nacionales. ¿Y sabes por qué? Porque ahora se va a realizar el famoso contrato Dreyfus, donde la venta monopólica guanera será realizada por la casa judío-francesa Dreyfus Hermanos. Este contrato Dreyfus, ¿no? Bueno, va a ser realizado, ¿no? En el gobierno de José Balta y va a tener como ministro de Hacienda, profe, ministro de Hacienda, acá hacemos mención al ministro de Economía. Ah, ¿y quién es el ministro de Economía? ¿Ya? Ahí teníamos a un jovencito, ¿no? Llamado Nicolás de Pierola, estimado Nicolás de Pierola. Muy bien, muchachos. Ahora, muy bien, Durán. El califa, muy bien, en su gobierno le llamaban el califa. Perfecto, estimados. Pero en aquel entonces, pues, ¿no? Recordemos, acá son años anteriores, acá aún no gobierna Pierola, acá es el ministro de Hacienda, ¿no? Nicolás de Piero. Profe, mediante el contrato Dreyfus, ¿no? A Nicolás de Piero, ¿no? Siendo ministro de Hacienda, se llega a lo siguiente. El contrato Dreyfus permite un monopolio guanero. ¿Cómo es eso? Los únicos que van a vender ahora el guano va a ser la casa judío-francesa Dreyfus Hermanos. Ellos van a controlar el guano, pero para ello Perú le tiene que vender el guano, ¿no? A Dreyfus. Y Dreyfus ya lo comenzará pues a vender, ¿no? O ellos deseen. Pero ¿cuál es el detalle?
El gobierno peruano, el Estado peruano tenía un promedio al inicio, cuando había guano en abundancia, un promedio de 12 millones de toneladas de guano. 12 millones de toneladas de guano. Profesor, eso es una cantidad tremenda, es abundancia. Sí, pues, pero para aquellos años, el Perú ahora va a tener solamente un promedio de 2 millones de toneladas de guano. Profesor, qué abusivo. Ah, su profesor lo quedaba un poquito. Claro que sí. Y ese poquito guano que quedaba, 2 millones de toneladas, bueno, poquito relativamente, ¿no? 2 millones de toneladas de guano, lo que van a hacer es, ¿no? Se le van a entregar a Dreyfus. Y Dreyfus te va a dar 73 millones de soles. Ah, su profesor. Dreyfus no va a dar 73 millones de soles. Sí. De lo cual, 2 millones te dará de adelanto en el momento de realizar el contrato. ¡Pum! Tus 2 millones de soles. Y te va a realizar un pago mensual de 700.000 soles. Mira, 2 millones de adelanto y un pago mensual de 700.000 soles. Ah, su profesor, qué chévere es Dreyfus. Dreyfus nos está dando 2 millones de adelanto y encima mensualmente nos van a pagar 700.000 soles. Y encima 5 millones anuales, o sea, cada año, para poder pagar nuestra deuda externa. Ah, su profe, excelente noticia. Con el contrato Dreyfus, Perú ahora va a poder pagar su deuda externa. Claro, esa era la finalidad, ¿no? ¿No? Pero la pregunta es, ¿en qué se invirtió más el dinero obtenido mediante el contrato Dreyfus? Bueno, para la construcción ferroviaria. Y ahí se hace mención a un ingeniero norteamericano muy conocido, ¿no? Que le llamaban el Pizarro Yankee. Profe, ¿de quién estamos hablando? De Henry Mays. Ah, mira, muy bien, estimados. Entonces, ahí estaba la forma de venta de explotación guanera. Muy bien. Voy a pasar con la siguiente diapositiva. A ver, pero hacerte recordar, estimado futuro cachimbo, que se apertura, sí, señores, se apertura un nuevo ciclo de admisión Villarreal 2024, ¿no? Que va a tener como inicio de clases el 4 de diciembre, faltan unos pocos días nada más, mediante la modalidad tanto virtual como también modalidad presencial, estimado. Así que desde tu casa, si en caso vives lejos, ¿no? Puedes también recibir clases virtuales, ¿no? Profesor, con el mismo material, claro que sí. Los mismos profesores, por supuesto, ¿ya? Ahora, Grupo Villarreal, como tú sabes, son las fijas para tu ingreso, ¿no? Obvio, obvio. Y siempre lo han demostrado, ¿no? Somos una academia con más de 10 años de trayectoria, enseñando a alumnos que postulan a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y lo interesante de todo esto, estimados, es que logra el más del 90% de ingresantes en toda la población estudiantil de la academia. Para que veas, estimado, ¿no? Grupo Villarreal es una excelente, buena opción para tu preparación académica. Muy bien, continuando entonces con el tema, estimados, ahora empezamos con el primer gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla va a gobernar primero de 1845 a 1851. Recuerda, con Ramón Castilla empieza la tercera modalidad de la venta del guano. ¿Y cuál era, estimados? Las consignaciones, ¿ya? Recuerda, cuando empieza el sistema de las consignaciones en Ramón Castilla, empieza con los consignatarios extranjeros o nacionales. Vamos, futuros cachimbos, ustedes saben. Leo comentarios. Muy bien, Lucas. Muy bien, Maffer. Empieza con los consignatarios extranjeros. Claro que sí. ¿Quieren bailar con el tigre? Perfecto. Ahora, mira, Ramón Castilla, en su gobierno, se va a elaborar el primer presupuesto nacional. ¿Ya? Mira, primer presupuesto nacional. ¿Ya? Ahora, antes de pasar a este punto, como tú me habías respondido que primero empieza mediante el sistema de consignatarios extranjeros, ahí tenías la Casa Inglesa Gibbs, ¿ya? La Casa Inglesa Gibbs. Muy bien. Ahora, primer presupuesto nacional. Algo que la Constitución Política de 1823 ya lo había estipulado, pero que ahora recién se comenzaba a realizar. El primer presupuesto nacional.
¿Ya? Este primer presupuesto nacional, como ustedes saben, pues un presupuesto va a buscar, pues, obtener tanto los ingresos, ¿no? Y todo del Estado peruano. Y en este caso, el gobierno de Ramón Castilla lo decide elaborar. ¿Ya? Hay que mencionar que el presupuesto para el año de 46 al 47 no fue, digamos, aprobado por el Congreso, pero sí el presupuesto, ¿no? Para el 48 al 49. Ahora, otro punto a mencionarte. Se va a realizar, ¿no? La inmigración de chinos, los famosos chinos colíes, los chinos colonos, estimados. Resulta que el Perú en aquel entonces, bueno, a inicio de la República, tenía una población promedia de 1,5 millones de habitantes. Mira, 1,5 millones de habitantes, ¿no? En el segundo gobierno de Ramón Castilla se realiza el primer censo republicano con una población promedio casi a 2,5 millones de habitantes. Profe, éramos pocos, claro que sí. Hoy en día somos, ¿no? Promedio de 33 millones, pero en aquel entonces había poca población. Y si hay poca población, sí o no, estimado, hay poca mano de obra, ¿no? Hay poca fuerza laboral, hay escasez de fuerza laboral. Entonces, vieron como solución, traer chinos colíes. Ah, mira, van a venir los chinos, ¿no? ¿No? Lo van a llamar los colíes, los colonos, ¿no? Y estos chinos colíes van a venir a reemplazar la mano de obra de negros libertos en las labores del campo. Profesor, no entiendo. En pocas palabras, los chinos colíes vienen a trabajar en las haciendas costeñas, principalmente en la costa norte, principalmente. No quiere decir que solamente en la costa norte, principalmente. Ahora, hay que mencionar lo siguiente. Los chinos colíes vienen y, como lo dije, reemplaza pues la mano de obra de los negros libertos. Ahora, profesor, pero yo recuerdo, ¿no? Que acá habían ingresado una gran cantidad de población esclava, ¿no? De esclavos traídos de África, sí, pero, ¿no? Para el año 1830 aproximadamente, Inglaterra le puso un alto al tráfico de esclavos. Entonces, ahora, ¿no? Como hay una escasez de fuerza laboral, mano de obra, traen a los chinos colíes. ¿Quién se encargó? Un personaje conocido, encargado de la inmigración de chinos colíes, Domingo Elías. ¿Ya? Muy bien, estimados. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Los chinos colíes van a ir a trabajar en las haciendas, son la fuerza laboral, pero con un pésimo trato, ¿no? Si bien había un contrato de 8 años, pero después le van a hacer quedar un tiempo más, un tiempo más, y así sucesivamente, ¿no? Y comienzan a llegar varios chinos colíes, ¿no? Se dice que terminan llegando un promedio de 100,000 chinos colíes, aproximadamente. Profesor, ¿y los chinos colíes estaban felices de trabajar ahí? No. De hecho, trabajaban, como puedes observar en la imagen, no sé si nos ayuda mucho, pero estaban encadenados. Los pies, todo encadenados. Profe, espérese, eso me huele a esclavismo. Parece esclavismo, profesor. Sí, pues estaban en una condición que parecía una esclavitud, ¿no? Porque el chino colí, ¿no? Estaba prácticamente en esa condición y al final no podía ni siquiera, pues, retirarse. Tenía que continuar ahí su labor. Y por eso es que se suicidaban. Muchos se suicidaban. Y los tenían amarrados, los tenían encadenados para que no escapen y no se puedan suicidar. Mira qué situación tan tremenda era, qué situación tremenda, futuro cachimbo. Mira, ahora, otro detalle, ¿a los chinos colíes solamente los trajeron para las labores de campo? No, también los trajeron y los mandaron a las Islas Guaneras. ¿Cuál crees que era el peor trabajo en esta etapa de la prosperidad falaz? El peor trabajo era extraer el guano, pues estimado, extraer el guano de las islas. Y ahí mandaban a los chinos colíes. Los indígenas pues no solían querer ir a ese trabajo porque era, ¿no? Obviamente detestable, ¿no? Aparte de las enfermedades que contraían, ¿no? La humedad, el calor, todo ello enfermaba a los chinos colíes y los mataban. Entonces, futuros cachimbos, hacemos mención, ¿no? Hacemos mención
que el chino Collie, pues lamentablemente vino para trabajar en las haciendas, ¿no? A ser explotados, era la mano de obra barata prácticamente, también a las islas guaneras, y súmale a ello que también los mandaron a trabajar en la construcción de ferrocarriles. A su profesor. ¿Qué tal situación? Sí, pues, así era, ¿no? En aquel entonces. Muy bien. Ahora, otro detalle. Como Ramón Castilla dijo, el Estado peruano tiene mucho, va a obtener mucho dinero con la venta del guano. Entonces, ha llegado el momento, ¿no? Bueno, Inglaterra se entera, pues, que el Perú está teniendo buenos ingresos y le dice, ya pues, ¿cómo es la deuda? Págame la deuda externa. Ramón Castilla dijo, no te preocupes, yo te voy a pagar la deuda externa, ¿no? No buscó regatear, no, pero te voy a pagar un poquito menos, un descuento, ¿no? Tranquilamente, ya te voy a pagar la deuda externa. Confiado, ¿por qué? Porque hay dinero por la venta del guano. Ahora, otro detalle, estimados, ¿no? El gobierno de Ramón Castilla, ¿qué dijo? No solamente vamos a pagar la deuda externa, que por cierto el pago de la deuda externa fue parcial, sino también vamos a pagar la deuda interna. Ah, mira, la deuda interna. Profesor, ¿cómo lo llamamos? La ley de la consolidación. La ley de consolidación hace mención para el pago de la deuda interna. No, no obstante, Villarreal toma en cuenta que la ley de consolidación también menciona para la deuda externa. Ya, por si acaso, aclaración, futuros cachimbos. Ahora, hay que tomar en cuenta un detalle. La ley de consolidación buscaba pagar esa deuda, mira, interna. Profesor, pero no entiendo, ¿cómo que deuda interna? A qué nos referimos con esto? Resulta, estimados, durante el proceso de la independencia, ¿no? Muchos hacendados se vieron afectados. Muchas personas, ¿no? ¿No? Criollos que tuvieron sus haciendas, se vieron afectados. Haciendas dañadas, o de repente venían, pasaban pues las tropas de Bolívar, ¿no? Y decían, a ver, señor hacendado, necesitamos su hacienda porque necesitamos quedarnos para el día siguiente continuar con nuestra ruta. Y eso sí, mencionarles que observo que tienes una cantidad de animales. Uy, no, hay que matarlos. Necesitamos alimentarnos. Pero señor, ¿usted me va a pagar? Claro que sí, te voy a pagar, no te preocupes. El día siguiente se iba. Señor, mi pago, ¿cómo es? No te preocupes. ¡Pum! Le entregaba un vale. Le entregaba un vale, estimados. Profesor, espérese. ¿Y ese vale qué era? ¿Un vale para recoger un pavo navideño? No, futuro cachimbo. Era un vale, ¿no? Donde decía que el Estado peruano tenía una deuda, ¿no? Con tal señor, ¿no? De tal hacienda, y te especificaba el monto de la deuda. Y tenía la firma SA de Simón Bolívar. Ah, profesor, las haciendas dañadas durante la guerra, también el Estado tenía una deuda con ellos. Y Bolívar pues firmó pues los vales, ¿no? Los vales de deuda en aquellos años. Pero ya habían pasado unos años, pues, futuro cachimbo. Y el gobierno de Ramón Castilla sabe que hay una deuda pendiente, hay una deuda interna, y decide pagarla porque hay dinero con la venta del guano. Entonces, decide aplicar pues la ley de consolidación para el pago de la deuda interna. Ah, mira, pero la deuda te decía que el Estado peruano tenía un promedio que pagar 5 millones de pesos más o menos, aproximadamente, aproximadamente. Profesor, ¿y lo podía pagar el Estado? Claro, si tenía buenos ingresos con la venta del guano. Mira, ahí está. Ahora, otro punto. Adquirió el primer barco de guerra a vapor. ¿Qué dijo Ramón Castilla? Si Chile compra un barco, nosotros compramos dos. SA adquirió el primer barco de guerra. ¿No? También bergantines, ¿no? Por ejemplo. Y el primer barco de guerra a vapor se va a llamar el Rímac. También adquirió la fragata Mercedes, los bergantines Guise, Gamarra, y comienza, ¿no? Con el dinero del guano también, la construcción del primer ferrocarril de Sudamérica, que va a tomar la ruta de Lima a Callao. Ah, mira, la construcción del primer ferrocarril de Sudamérica con la ruta de Lima a Callao. Y otro, primer reglamento de instrucción pública. ¿Qué es el primer reglamento de instrucción pública? El primer reglamento de educación, la primera ley de educación. En aquel entonces no le llamaban, pues,
educación pública, sino instrucción. ¿Ves? Tenía otra denominación. Muy bien, estimados. Siguiente punto. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva para que no nos gane el tiempo. ¿Ya? A ver, siguiente punto. En el gobierno de Ramón Castilla se da también, empieza el tercer debate doctrinario. ¿Ya? El tercer debate doctrinario de ideas, donde tenías por un lado a los liberales y por el otro lado tenías a los conservadores, ¿ya? Los liberales, ¿no? Ojo, hay que aclarar, el tercer debate doctrinario se da sobre el tema del voto, ¿ya? Y acá viene lo siguiente, los liberales tenían una tesis de la soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Soberanía popular, o sea, todo el pueblo debe participar en política. Todo el pueblo debe votar, debe tener participación política. Ah, principales representantes de los liberales, los hermanos Gálvez, como José y Pedro Gálvez. ¿Dónde se reunía, profesor? En el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Ellos son los liberales. Mira, te plantean que todos deben participar en política. Pero también tenían por otro lado los conservadores. Y los conservadores era la soberanía de la inteligencia. Su tesis era la soberanía de la inteligencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que solo los inteligentes, entre comillas, pueden participar en política. Profesor, una consulta. Y para los conservadores, ¿quiénes sean los inteligentes? Los blancos. Profesor, espérese. Esto no me agrada. ¿Cómo me va a decir que los blancos solo pueden participar en política? Los criollos, profe. Sí, los criollos. Profesor, no se vale. Los indígenas, profe, no. Ellos no. Para los conservadores, ellos no deben participar en política, ¿no? Ya que ¿no? Los inteligentes, los que están aptos, solamente son los blancos, los criollos. ¿Y dónde se reúnen? En el Convictorio de San Carlos. ¿Quién era el máximo defensor de esta tesis de soberanía de la inteligencia? Representante preciso de los conservadores, Bartolomé Herrera. ¿Ya? Entonces empieza el tercer debate doctrinario en el primer gobierno de Ramón Castillo. Muy bien, estimado. Siguiente punto. Ahora, pasamos al gobierno de José Rufino Echenique. José Rufino Echenique se caracteriza, ¿no? Por gobernar de 1851 a 1854. Es un gobierno conservador, en su gobierno se le conoce como el despilfarro, ¿no? Ahora, hay que mencionar que Echenique plantea lo siguiente. Si el gobierno de Ramón Castilla construyó el ferrocarril en la ruta Lima-Callao, pues yo voy a construir el ferrocarril Tacna-Arica. Mira, si el gobierno de Ramón Castilla trajo inmigrantes chinos colíes, yo voy a traer europeos. Y José Rufino Echenique, en su gobierno se realiza la inmigración europea. Y Echenique, el gobierno de Echenique plantea traer gente de buena raza, entre comillas. Profesor Pérez, ¿cómo es eso de buena raza? Profe, los europeos, los alemanes, irlandeses, ¿no? Considerados gente de buena raza. Profe, espérese, no me diga nosotros qué somos. Profesor, no hieran mis sentimientos. Bueno, te lo dejo a tu criterio, estimados. Pero en aquel entonces se creía que traer gente de buena raza era traer, pues, por ejemplo, alemanes, irlandeses, después vinieron austriacos, por ejemplo, españoles, ¿no? Pero alemanes, irlandeses. La pregunta del millón es, ¿para qué? Bueno, para mejorar la raza, aunque parezca algo burlesco, para mejorar la raza, para que puedan darnos sus conocimientos, ¿no? En técnicas agrícolas de repente, ¿no? Para que nos fomenten, pues, la actividad comercial, ¿no? En pocas palabras, para mejorar el Estado peruano. Trajeron gentes europeas, ¿no? De buena raza. ¿Dónde se va a instalar? Un lugar muy conocido en Posuso. ¿Ya? Ahora, profe, el gobierno de Chenique, ¿no? Confirma un tratado, el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil. Sí, pues, estimados, el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro lo que buscaba
pues era que el Perú pueda obtener el libre comercio por el río Amazonas. Recuerda que el río Amazonas es un río binacional, abarca tanto Perú como también abarca Brasil. Y por lo tanto, con este tratado, Perú tenía el libre comercio por el río Amazonas. Profesor, qué buena noticia. Quiere decir que por ahí podíamos salir por el río Amazonas para comercializar, ¿no? Con Europa, por ejemplo. Claro, y ya no tenías que irte hasta el sur, ¿no? Ya no tenías que irte por, ¿no? Por la parte del sur, darte un vueltón, ya no. Se iba a solucionar ese problema. Pero hay un detalle. A cambio, Perú, como tú sabes, es tan generoso y todo ello, que tiene que entregar una extensión territorial a los brasileños. O sea, esa es una con otra, ¿no? Esa es una con otra, estimados, ¿no? A cambio, Perú tenía que entregar, pues, una extensión territorial a Brasil. Profe, no me diga. Perú siempre regaló, Perú siempre todo un Papá Noel cediendo territorios. Claro, así era la situación, fue futuro cachimbo. Y con Leguía, como tú sabes, fue más todavía, ¿no? Fue mucho más, ¿no? Recuerda que al país que le vamos a ceder más territorios no es a Chile, ¿ah? Es a Brasil. Muy bien, estimados. Entonces, con el Tratado de Herrera de Ponte Rivero, Perú obtenía, ¿no? Libre navegación por el río Amazonas, pero a cambio tenía que ceder una extensión territorial. Y Brasil quedó feliz con el futuro cachín, recontra feliz. Muy bien, eso fue el tema con Brasil. También hay un tema con Inglaterra. Inglaterra quería apoderarse de las Islas Lobos. Las Islas Lobos, que está pues al frente de Piura, pero está algo alejado. Entonces, como en aquel entonces no había las 200 millas marítimas, no estaba estipulado, no había esa ley, Inglaterra dice, las Islas Lobos no le pertenecen a nadie, así es que me voy a apoderar. Hasta que Perú, el gobierno de Chenique, se puso en modo, ¿no? En modo fuerte, Perú, ¿no? Se manifiesta y dice que si los ingleses no se van, van a sacar sus barcos de guerra. Ah, su profesor, no me diga. Perú se prendió con Inglaterra. Claro, que Inglaterra vino a molestar, pues, ¿no? A apoderarse de las Islas Lobos. ¿Qué crees, profesor? No me diga, profesor. Inglaterra nos bombardeó. No, Inglaterra se fue. Ah, su profesor, no me diga, le hemos dado miedo a los ingleses. Somos bravos, pues, profe, somos bravos. Bueno, para serte sincero, no te quiero desilusionar, pero los ingleses cuando vinieron a las Islas Lobos, vinieron con intención de apoderarse de guano, pero en las Islas Lobos se dieron cuenta que había poco guano, así es que dijeron, mejor no vamos, y se fueron. Si no, no se iban. Ah, ¿ves? Muy bien, futuro cachimbo. Entonces, ahí está el tema con los ingleses también, ¿no? ¿No? La intención de querer apoderarse de las Islas Lobos frente de Piura. Muy bien, pasamos con el siguiente punto. Bueno, tú ya sabes que el gobierno de Castilla dio la ley de consolidación para el pago de la deuda interna principalmente, aunque también se hace mención a la deuda externa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Acá, en el gobierno de Chenique, se comienza a aplicar esa ley, se comienza a pagar la deuda interna. ¿Y qué crees? Se produce un escándalo. El escándalo de la consolidación en el pago de la deuda interna. Primer acto de corrupción política. Profesor, no me diga, ¿qué es lo que pasó? Bueno, resulta que ¿no? La persona que había sido afectada iba a ir a reclamar con su vale, me enteré que el gobierno va a pagar la deuda interna, voy a llevar mi vale. Llevaban su vale, ¿no? Llevaban su vale, pero ahí comenzó, pues, ahí comenzó lo crítico, lo duro, muchachos. ¿Qué decidieron hacer estos señores? Oye, espérate, espérate. Ese vale me dice, vamos a suponer, ¿no? Que me tienen que pagar 1.000 pesos. 1.000 pesos. A ver, ¿qué tal si le agrego un cerito más? Mi vale sería más bonito, ¿no? 10.000 pesos. A ver, le voy a agregar un cero y por si acaso lo voy a llevar, a ver si me rechaza, a ver si se dan cuenta. Llevaba su vale, veía, muy bien, señor, conforme, acá están sus 10.000 pesos, ¡sa! Se lo daba a su profesor. ¿Qué dijo? ¡Wow! No se dieron cuenta. Claro, pues futuro cachimbo, no es como no había la tecnología de hoy en día para detectar si hubo falsificación o no ahí. Entonces, esta persona estaba feliz. Esta persona que había sido afectada en el proceso de independencia porque tenía bienes, haciendas, etcétera, ganado, por ejemplo,
ahora cobraba un billetón, ¿no? Le agregaban sus ceritos y se habían acostumbrado a agregarle más ceritos y el gobierno pagaba sin ningún problema. Y otro era más mosca encima, más vivo, que decía, señor, ¿no? Ya había cobrado, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sus 10.000 soles. Y se encuentra con sus amigos, oye, ¿dónde te vas? Me voy a cobrar la deuda. Acá tengo mi vale. ¿Cuánto es tu deuda? Acá dice 10.000 soles. ¿No? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué hacía este personaje? Hey, tranquilo, ¿para qué vas a ir hasta allá? Mira, acá tengo justo 10.000 soles, discúlpame, 10.000 pesos, ¿no? Toma los 10.000 pesos, ¿no? Y yo voy a cobrarlo por ti. ¿Qué, en serio? Sí, no te preocupes, llévate los 10.000 pesos. ¿Y por qué hice eso, profe? Porque esta persona ya sabía que iba a su casa, le agregaba un cerito más y cobraba en mayor cantidad. ¿Ves? Hasta otros falsificaban la firma de Simón Bolívar. Imagínate. Y el Estado te daba, te pagaba, te pagaba. La deuda creció, ¿no? Esa deuda interna que estaba estipulada aproximadamente en no más de 5 millones de pesos, terminó siendo pues estimados 24 millones aproximadamente. Imagínate, mira cómo se disparó esa deuda, ¿no? Interna. Y esto es corrupción, pues, futuros cachimbos. Eso es corrupción. Y cuando esto sale a la luz, porque Domingo Elías lo denuncia en sus famosas cartas, lo que va a generar esto es una revolución. Primero se revela Domingo Elías, pero derrotado. Es derrotado en Ica, en la batalla de Sajará, es derrotado, ¿no? Pero después viene Ramón Castilla. Y Ramón Castilla hace su revolución liberal justamente manifestándose en contra de este escándalo de consolidación del pago de la deuda interna, en contra de esta corrupción. Y Ramón Castilla hace una revolución de tipo liberal. Pero Ramón Castilla está claro, Castilla en el fondo no era liberal, en el fondo de su corazón él era un hombre conservador, pero tenía que hacer de ver que era un hombre liberal para que tenga el apoyo, el respaldo. Y es así como se enfrenta en la batalla de Iscuchaca contra Ramón Castilla, contra Echenique y termina derrotándolo. ¿Ya? Termina derrotando la batalla de Iscuchaca que se va a realizar justamente entre Junín y Huancavelica y ahí lo va a vencer. Previo a ello, te voy a mencionar un detalle. Ramón Castilla, antes de la batalla de Iscuchaca, ¿no? Que se da en el año 1854, previo a ello, había realizado la abolición del tributo indígena en Ayacucho. Pero para que él pueda, pues, abolir el tributo indígena, ha tenido que ser nombrado presidente provisional, ¿no? Y esta denominación la había dado ¿no? La Junta Revolucionaria, si no me equivoco, de Arequipa. Y cuando Ramón Castilla llega a Cusco, va a leer, pues, y va a hacer de ver que él, bueno, va a mostrar, pues, aceptar este nombramiento como presidente provisional. Y ahora tenías a Ramón Castilla como presidente provisional y tenías a José Rufino Echenique como presidente constitucional. A su profesor, otra vez dos presidentes, una cosa de locos, como en la fiebre anárquica. Claro que sí, futuro cachimbo. Y hasta que se termina desarrollando, pues, la batalla de Icuchaca, ¿no? Donde gana Ramón Castilla. Recuerda que ya había hecho la abolición del tributo indígena en Ayacucho. Y después se termina desarrollando, estimados, ¿no? La abolición de la esclavitud, que lo va a realizar en Huancayo, ¿ya? Lo va a realizar en Huancayo, un 3 de diciembre de 1854. Profesor, la abolición de la esclavitud, ¿es lo mismo decir la manumisión de los esclavos? Claro que sí, pero ¿cuál es el detalle aquí, estimado? El gran detalle es que Ramón Castilla ha tenido que pagar para liberar a los esclavos. Profe, una consulta. ¿Y cuánto más o menos tenía que pagar Ramón Castilla para liberar a un esclavo? 300 pesos, más o menos. Profe, ¿y cuántos esclavos promedios se lograron, pues, ¿no? beneficiar con esta abolición de esclavitud? Promedio de 26.000. Ah, su profesor, se ve que el Estado pagó bastante, sí, pero recuerda, había dinero con la venta del guano y el gobierno, pues, comienza ¿no? a abolir la esclavitud, ¿no? La manumisión de la esclavitud. Muy bien, entonces, habiendo abolido la esclavitud, ¿no? Ahora se va a dar la batalla de La Palma
Y eso también le ayudó, ¿no?, a Ramón Castilla a abolir la esclavitud, porque para la batalla de La Palma, que se da en Lima, tuvo el gran apoyo, ¿no?, y respaldo, ¿no?, de una cantidad, pues, ¿no?, promedia de, ¿no?, unos 3.000 más o menos esclavos negros que habían sido libres, ¿no?, que habían obtenido su libertad. Entonces, muchachos, es así como Ramón Castilla logra, pues, obtener su victoria, ¿no?, en la batalla de La Palma. Esta batalla de La Palma ya se va a dar en enero de 1855. Muy bien, futuros cachimbos, pasamos con el siguiente punto. Ramón Castilla primero va a gobernar provisionalmente, es un gobierno provisorio, ¿no? Si bien el Congreso le encarga a Castilla el gobierno de 1854 a 56, después solicita ampliar 2 años más y lo aceptaron, ¿no? Recuerda que Ramón Castilla abolió el tributo indígena, ¿no?, en Ayacucho, y también decretó la abolición de la esclavitud de los esclavos en Huancayo, Junín, ¿no?, el 3 de diciembre de 1854. Ramón Castilla es un hombre conservador, pero como te dije, tiene que disimularlo y por eso es que aplica la Constitución o en su gestión se va a crear la Constitución de 1856. Esta Constitución de 1856, ¿no?, va a tener un carácter liberal, ¿no? Y si tiene un carácter liberal, Ramón Castilla, aunque está dolido y está incómodo, tiene que aceptarlo, porque él aparentemente es un hombre liberal, ¿no? Y la Constitución de 1856 establecía el voto popular, ¿no? Establecía que el presidente debe gobernar 4 años, lo cual es típico ¿no?, de una Constitución de carácter liberal, ¿no? Si fuera conservador, la Constitución te pediría gobernar más años al presidente, ¿no? Ahora, también pues le ponía muchas condiciones, ¿no? El voto para las elecciones iba a ser directo, ¿no? Ya no indirecto como era antes, ¿no? Entonces, estimados, se va a dar un toque liberal, ¿no?, esta Constitución. Otro, nacionalizó el Colegio Particular Nuestra Señora de Guadalupe, también que está pues por la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? José Boterín realizó el viaje alrededor del mundo en la fragata Amazonas. Llegó el agua potable y el alumbrado a gas a la ciudad de Lima, futuros cachimbos. Alumbrado a gas, eléctrico todavía. Eléctrico llega unos años después todavía, ¿no? El alumbrado eléctrico llega en la etapa del segundo militarismo, pero acá llegaba el alumbrado a gas a la ciudad de Lima, estimados futuros cachimbos. Hay que mencionar que también llegó el agua potable, ¿no? Profe, el agua potable, ¿y antes cómo hacían? Bueno, recuerda, tienes el río Rímac, profe, pero el río Rímac no sea malo, pues, profesor. ¿Cómo voy a tomar agua del río Rímac? ¿Cómo voy a usar agua del río Rímac para lavar, qué sé yo, para mis animales? Esa agua más parece chocolatada. Tranquilo, estimado. En aquel entonces, el agua del río Rímac, pues, era limpia, pues, ¿no? Habían, ¿no?, camarones. Era otra cosa, pues, futuro cachimbo, no como hoy en día, ¿no? Entonces, ahora había agua potable, ¿ya? Había agua potable, alumbrado a gas en la ciudad de Lima, y ocurre, pues, una sublevación de los conservadores en contra de este gobierno liberal, y la llamamos, pues, ¿no?, la famosa rebelión de Vivanco, ¿no? Manuel Ignacio Vivanco, que se revela y tiene el apoyo de la Marina que también pues era conservadora, apoya en contra de, digamos, de este gobierno liberal de Castilla, ¿no? Entonces la Marina, y en la Marina estaba un personaje que tú lo conoces, que también era conservador, ¿no? Que en el combate de Angamos lamentablemente falleció, Miguel Grau. Ahí estaba la presencia, por ejemplo, de Miguel Grau, ¿no? Y resulta, pues, muchachos, que, ¿no?, acá teníamos, pues, la presencia de la Marina, que se había aliado a Vivanco, ¿no? Los conservadores querían acabar con este gobierno liberal y le invitan al Callao que se una a su causa para acabar con este gobierno liberal. Pregunta, ¿el pueblo chalaco se unió a los conservadores? No, muchachos. El pueblo chalaco le dijo que no, ¿no? Que estaban dispuestos a apoyar al gobierno liberal de Ramón Castilla y a la Constitución de 1856 con su toque liberal. Y es así como se produce, pues, un enfrentamiento entre la Marina y el pueblo chalaco. Y se pelean, ¿no?,
Profe, no me diga el pueblo chalaco, pero, uy, pobrecito, no, tranquilo, pueblo chalaco estaba, no, eran tremendos, no te metas con descallados, futuro cachimbo, ¿no? ¿No? Los descallados salieron, comenzaron a pelear, comenzaron a luchar con todo lo que pudieron y terminan obteniendo la victoria. Y en agradecimiento Ramón Castilla, ¿no? Nombra al Callao como provincia constitucional en el año 1857. ¿Y sabes por qué, futuro cachimbo? Porque el pueblo del Callao, sí o no, defendió la constitución de 1856, una constitución liberal que en el fondo Ramón Castilla, ¿no? No quiere, él es conservador. Entonces, nombra al Callao provincia constitucional en 1857. Muy bien, estimado. Siguiente punto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos ahora al segundo gobierno constitucional de Ramón Castilla. Resulta que Ramón Castilla, después de todo esto, disuelve el llamado, digamos, ¿no? Manda a un grupo, ¿no? De militares para que termine, pues, cerrando el Congreso, y una vez cerrado el Congreso, Ramón Castilla, pues, hace una nueva convocatoria, ¿no? Ramón Castilla cambia y ahora sale a la luz que es un hombre conservador, ¿no? Y a eso lo llamamos la fase conservadora del gobierno de Ramón Castilla. Y ahí se va a crear una nueva constitución política, la de 1860, que por cierto terminó pues realizándose hasta 1920, terminó estando en vigencia hasta esa fecha. Mira, duró más años, es la más longeva. Cabe mencionar que hubo ciertos paréntesis a esta constitución política, ¿no? Por ejemplo, en el año 67, ¿no? En la guerra con Chile, con Piérola, hubo ciertos paréntesis a esta constitución política del 60, pero después se restablece y termina estando vigente hasta 1920, ¿no? Ahora, pero esta constitución política no puede ser conservadora, pero tampoco liberal, porque no lo es. Entonces Ramón Castilla va a buscar algo promedio, ¿no? Algo equilibrado, y su constitución política va a ser moderada, ¿ya? Otro punto, creación de los departamentos de Loreto, Cajamarca, el primer mapa de la República, porque ya podíamos ver nuestro mapa, muchachos, cómo era del Perú, ¿no? El primer mapa elaborado por Mariano Felipe Paz Soldán, ¿no? El primer censo republicano también, ¿no? Que arrojó una población de no más de 2,5 millones de habitantes. Mira lo que había en aquel entonces de población, peruana. Y un conflicto con Ecuador. Ecuador no se le ocurrió mejor idea que regalar territorio peruano, ¿no? ¿No? Por el tema de que tenía una deuda externa con Inglaterra y quería de cierto modo pagar, ¿no? Cierta parte cediendo territorio peruano. No puede ser, profesor. ¿Cómo van a ceder territorio peruano? Pues no se vale. Pero bueno, Ecuador lo hizo. Así es que Ramón Castilla, cuando se entera, recibe autorización del Congreso para que vaya a invadir Ecuador y se fue a Ecuador, ¿no? ¿No? Y con el ejército, todo ello, ¿no? ¿No? Y cuando tomaron la zona de Mapazingüe, Guayaquil, y cuando ya iban a bombardear Ecuador, Ecuador pues se asustó, ¿no? Bueno, ¿no? La superioridad peruana en el aparato militar era distinta a la de Ecuador, ¿no? Entonces, Ecuador pues se asusta, Ecuador decide poner eh, un alto, ¿no? ¿No? Decide realizarse un tratado, el Tratado de Mapazingüe, donde de esta manera, pues muchachos, ¿no? Ecuador rechazaba ese intento de haber cedido territorios peruanos, ¿no? Lo anula, ¿no? Argumenta que fue pues una equivocación, ¿no? Y bueno, estimados, lo que va a pasar ahora es que si bien Perú tuvo la oportunidad, ¿no? De poderle pedir condiciones a Ecuador, no lo hizo. De recuperar los gastos que hizo por el hecho de ir hasta Ecuador, todos los gastos que se invirtió, tampoco hizo. No reclamó nada. Más bien se compadeció, ¿no? De Ecuador, y pues comienza a realizar ciertas donaciones, ¿no? Como, ¿no? Algunos implementos para los militares ecuatorianos, ¿no? Mira, qué bonitos, qué gentiles somos, futuro cachín, ¿no? Nos quieren quitar territorio para darle a otro,
Nosotros reclamamos, ganamos, y a pesar de todo, terminamos cediendo, pues, algunos instrumentos, ¿no? Uniformes, por ejemplo, para los militares. Terminamos donando, imagínate, ¿no? Ahí está, pues, Futuro Caché. Muy bien, listo. Siguiente punto. Eh, Después del gobierno de Ramón Castilla, comienza, ¿no? Ahora el gobierno de Miguel de San Román. Miguel de San Román gobierna de 1862 a 1863. En su gobierno se establece el sistema bimetalista. Gobernó poco tiempo, ¿no? Gobernó poco tiempo. De octubre del año 1862 hasta abril de 1863, ¿no? Imagínate, ¿no? No más de medio año. En su breve, él falleció, pues, ¿no? De dolencia renal, falleció, pero en su breve mandato, ¿no? Se dio el sistema bimetalista, la creación de la unidad, como unidad monetaria, el sol bimetálico, el sol de oro, de plata, el sistema métrico decimal de pesos y medidas. Fallece Miguel de San Román y lo reemplaza Pedro Díez Canseco. Profe, Pedro Díez Canseco, ¿quién era? El segundo vicepresidente, ya que Peset, que era el primer vicepresidente, se encontraba en Europa y por lo tanto, ante la ausencia de Peset, el que asumía era Pedro Díez Canseco. Profesor, Pedro Díez Canseco asume el poder solamente en un promedio de 4 meses, de abril hasta agosto, ¿no? Del año 1863. Profe, son pocos meses. No pasó nada con PC, ¿verdad? Con Díez Canseco, discúlpame. Díez Canseco dijo, no creo que pase algo novedoso, no creo que pase algo, ¿no? Fuera de lo común, pero resulta que en su breve mandato, ¿no? Llegó una expedición, ¿no? Llegó la expedición científica. Resulta que España, ¿no? Había mandado una expedición científica, ¿no? Con profesionales y todo ello, con, ¿no? Personas que, ¿no? Botánicos, historiadores, etcétera, para realizar estudios científicos en nuestro mar, ¿no? Pero, no solo nuestro mar, ¿no? Sino a nivel de América del Sur, pero resulta que esa expedición científica tenía otro interés de por medio. Esa era la fachada. Más allá de todo esto, venían a chequear nuestra cantidad de guano que teníamos en la isla, en nuestras islas. Esta expedición científica española llega pues al Callao al mando de Luis Hernández Pinzón, ¿no? Pero resulta que cuando la expedición científica ya estaba a punto de irse, un día antes que Díez Canseco deje el poder, porque si bien es cierto, Peset llega un 3 de agosto, pero Díez Canseco le entrega el mando el 5 de agosto, o sea, Díez Canseco formalmente el 5 de agosto dejó de ser presidente, pero resulta que un día antes, mira, más piña Díez Canseco, un día antes, 4 de agosto, se produce el incidente de Talambo. Y mediante el incidente de Talambo, ¿qué había pasado? Manuel Salcedo, ¿no? Repito, ¿ya? Manuel Salcedo, quien era dueño pues de la hacienda de Talambo, ¿no? Había ordenado disparar y matar a un colono español producto de una sublevación de quejas en el tema de sus contratos. Al parecer, no se estaba respetando el tema del contrato que habían hecho, el contrato laboral. Aparte, le estaban haciendo, pues, ¿no? Les estaban, ¿no? Pagando en menor proporción y muchos de ellos, pues, eran, ¿no? Menores, ¿no? De los trabajadores. Entonces, hubo una revuelta, muere un colono español y ese es el incidente de la hacienda de Talam. Estimados, la expedición científica al presenciar esto ya no se va a ir y se va a quedar, ¿ya? Se va a quedar y es ahí como la cosa va a cambiar, pues, ¿no? Y justamente ahí asume el poder Juan Antonio Peset. Y con Juan Antonio Peset vamos a notar, pues, que la guerra con España de 1864 a 1866. ¿Ya? Un ratito, por favor, muchachos. Ya. Muy bien, estimado. Entonces, continuamos. Entonces, como hacía mención,
¿no? Ahora se va a dar la guerra con España, ya había regresado PC, ya había asumido el poder, ¿no? Y acá tenemos pues la guerra con España, también llamada la Segunda Guerra por la Independencia, ¿no? Porque España quería volver a tenernos como colonia, ¿no? España ambicionó algo, ¿no? Que codició y como tú sabes, es el guano, ¿ya? Es el guano. Recuerda que a nivel, pues, de Europa ya había estallado la segunda revolución industrial, ¿no? Y ahora las potencias industriales, pues, ya no solamente en Inglaterra, estaba Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania, por ejemplo. Entonces la cosa era ya terrible y España no quería quedarse con los brazos cruzados, pues. España recuerda algo, ¿no? Recordar es volver a vivir. España dice, ustedes fueron mi colonia, ¿por qué no volver a tenernos como colonia? Y más aún, que tienen guano. Mira, entonces se va a producir la guerra con España. Las causas, por ejemplo, son la ambición de España, en este caso la reina Isabel II, ¿no? La hija de Fernando VII, ¿no? Que deseaba las Islas Guaneras como fuente de recursos para su país. ¿Ya? Otra causa, la deuda del Perú a España. Recuerda que tras la capitulación de Ayacucho, ¿no? De 1824, España iba a reconocer la independencia del Perú siempre y cuando Perú pagaba una deuda. La pregunta es, ¿Perú lo pagó? No. En la prosperidad falaz, se olvidaron de pagar la deuda pues de independencia a España, no lo pagó. Y eso va a ser usado, ¿no? Como causa por España para pues fomentarnos la guerra, ¿no? En pocas palabras, España no había aceptado nuestra independencia porque nunca la habíamos pagado esa deuda estipulada en la capitulación de Ayacucho. Muy bien, estimados. Otra causa, anhelo y creencia de España en que sus numerosas familias en Perú ayudarían a la monarquía a recuperar sus antiguas posesiones, ¿no? Recuerda que muchos españoles se quedaron aquí en el Perú, ¿no? Y eso lo estipulaba también en la capitulación de Ayacucho. Muy bien. Siguiente diapositiva. Vamos a los pretextos. Tú sabes que para cada guerra va a haber un pretexto, una excusa, y en este caso el pretexto era la expedición científica española. Recuerda, su apariencia científica ocultaba sus verdaderos objetivos, pues, ¿no? Es chequear, estudiar el guano, ¿no? Hacer un estudio de todo el lugar. ¿Quién lo dirigía? Luis Hernández Pinzón. Y el pretexto preciso, el incidente de Talambo, en la hacienda de Talambo, en Lambayeque, donde fallece un colono español, ¿no? Un colono vasco español. Muy bien, cuando ocurre el incidente de Talambo, estimados, España, ¿no? Interviene España con un comisario regio. Profesor, ¿quién es un comisario regio? ¿No? Un comisario regio va a ser una persona que viene a investigar el crimen, que en este caso va a ser llamado Eusebio Salazar y Mazarredo, pero hay un detalle. España interviene, ¿no? Enviando a Eusebio Salazar con el título de comisario regio. La pregunta es, ¿estará correcto enviar a una persona con ese título? No. ¿Sabes por qué? Porque solamente eso podía enviar a España con ese título siempre y cuando era una colonia suya. Te pregunto, ¿nosotros éramos colonia de España para aquel entonces? ¿Sí o no? Claro que no. No éramos colonia para España. Así es que, por lo tanto, futuros cachimbos, ¿no? Perú rechaza al comisario regio y no es reconocido por las autoridades peruanas. Entonces se produce la ocupación de las islas de Chincha, ¿no? Se van a ocupar de las islas de Chincha, ¿no? Llega Manuel Pareja y Manuel Pareja reemplaza a Luis Hernández Pinzón, ¿no? Y presionan al gobierno a firmar el tratado de Banco Pareja, que al final lo firma el gobierno de PCT, pero el Congreso jamás lo aceptó. Ese tratado de Banco Pareja se firmó un 27 de enero de 1865, ¿no? El tratado de Banco Pareja lo que estipulaba era que para que España pueda devolver las islas guaneras, Perú, a ver, Perú tenía que abonar 3 millones de pesos a la expedición. Ese es uno. Otro, el recíproco saludo de los pabellones en gesto de desagravio. O sea, se iba a saludar no solo a la bandera peruana, sino también a la bandera española. Y a eso súmale, ¿no? Y a eso súmale, estimado, que Perú tenía que pagar la deuda de independencia en la capitulación de Ayacucho. ¿Qué tales condiciones? Te pregunto, ese tratado, a tu punto de vista,
¿Es deshonroso? ¿Honroso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es humillante? ¿Cómo lo ves, estimado? Ese tratado fue humillante, fue deshonroso, el pueblo lo rechaza, el pueblo reacciona. Y es así como se produce una revolución, la famosa revolución de Arequipa. ¿Ya? ¿Quién dirige la revolución de Arequipa? Mariano Ignacio Prado. Pero Mariano Ignacio Prado tiene el apoyo y respaldo, ¿no? Por ejemplo, en el norte de José Balta, en el mar tenía el respaldo de Miguel Grau y Lizardo Montero. Y es así como reaccionan, rechazan la Tratado de Banco Pareja y de esta manera Juan Antonio Peset es derrocado. Y tras haber sido derrocado, estimados, nuevamente asume el segundo vicepresidente, Pedro Díez Canseco. Pedro Díez Canseco otra vez gobierna, su gobierno interino, obvio, y su misión es convocar elecciones, pero Mariano Ignacio Prado, en respaldo de los militares, toma el poder, asume una dictadura y comienza la dictadura de Mariano Ignacio Prado, ¿no? En esta etapa se da el desarrollo de la guerra contra España, ¿no? Por ejemplo, Ignacio Prado lo que hace es forma el Gabinete de la Victoria, o también llamado el Gabinete de los Talentos, presidido, liderado por José Gálvez Egusquiza. ¿Ya? Eran personas cultas que ahora estaban, ¿no?, en el gabinete. José Gálvez Egusquiza era un civil, pero era ahora el que estaba a cargo como ministro de guerra, imagínate, ¿no? Un civil en ese cargo, ¿no? Ahora, hay que mencionar que María Ignacio Prado, pues también desconoce el tratado y declaró la guerra a España, le declaró la guerra a España. Hay que decir también que se había formado la Cuádruple Alianza, y esta Cuádruple Alianza integraba Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. ¿Por qué son, no, forman la Cuádruple Alianza? Porque ellos son conscientes. ¿No? Hay conciencia de que si España viene a tomar posición aquí, no solo se va fuera de Perú, sino de Sudamérica, ¿no? Y también ya había tenido un problema con Chile, ¿no? Un problema similar, ¿no? Entonces, hay que mencionar que en esta Cuádruple Alianza, al final, pues, participa en la guerra tanto Perú y Chile, Ecuador y Bolivia, no, estimados, ¿ya? Se capturó la nave española Covadonga, ojo, esto lo capturan pueblos chilenos, ¿no? Y cuando se capturó la nave española Covadonga, el que estaba a cargo, que era Manuel Pareja, se suicidó, ¿no? Manuel Pareja era el jefe de la escuadra. Y cuando le informan que tomaron la Covadonga, bajó y se escuchó un disparo. Ingresan y con su revólver se había matado él mismo. ¿No? Se había suicidado, ¿no? Cuando muere Manuel Pareja, el que va a asumir como reemplazo es Casto Méndez Núñez. Casto Méndez Núñez asume como reemplazo y ordena el bloqueo del puerto de Valparaíso, ¿no? Hay que mencionar que la cosa estaba muy terrible, estimados, ¿no? A ver, se daba a dar, por ejemplo, el combate de Aptao, donde es una victoria de los aliados, o sea, de Perú y Chile, al mando del peruano Manuel Villar, ¿no? Hay que decir que a pesar de la victoria, Chile bombardea Valparaíso. Castro Méndez Núñez discúlpame, Chile no, sino España bombardea Valparaíso. Castro Méndez Núñez respondió bombardeando dicho puerto. El pueblo chileno quiso combatir. También estaban confiados de que Estados Unidos iba a intervenir. Recuerda que había un discurso años anteriores de James Monroe que decía América para los americanos, ¿no? Como diciendo, hey, cuidado con una potencia extranjera que puede entrometerse aquí, vamos a intervenir. América para los americanos. Esto no se cumplió así en el fondo, estimados. O sea, me refiero a la intervención de Estados Unidos. Había llegado, estaba por ahí cerca, pero se retiró. Lo que pasaba es que en Estados Unidos había pasado, ¿no? Pasaba un conflicto interno, la guerra de secesión estadounidense. Hay que mencionar ese detalle y por eso es que estaban más centrados en esa guerra interna que estaba viviendo Estados Unidos. Muy bien, bombardearon Valparaíso y encima los españoles argumentan de que esto también lo van a hacer en el Callao. Entonces, quiere decir que también querían bombardear el Callao, ¿no? Y es así como se produce el combate del Callao, que nosotros más lo conocemos como el combate del 2 de mayo, ¿no? Que empieza pues a promedio del mediodía, ¿no? Unos minutos antes de las 12, y tras 50 minutos de haberse enfrentado en el combate, ¿no? Se produce la explosión de la Torre de la Merced, donde estaba José Gálvez. Hay que mencionar que en este combate de 2 de mayo, la población civil también quiso participar de toda edad, ancianos, veteranos de la guerra de la batalla de Ayacucho, incluso los presos que salieron también autorizados por el mandatario para pelear en el combate del 2 de mayo. A pesar de todo,
Muere José Gálvez Egusquiza, el que estaba al mando del gabinete de los talentos de la Victoria, tras la explosión de la Torre de la Merced. Y es que ahí fue se podría considerar quizás una negligencia por los, eh, digamos, por los presos que también estaban participando, ¿no? No había preparación militar en el caso de ellos y por lo tanto, estimados, ocurre algo terrible, ¿no? Una bomba cae, ¿no? Debajo de la torre donde estaba José Gálvez, ¿no? Y, ¿no? Reexplosiona toda la cantidad de pólvora que había y José Gálvez murió. Estimados, ¿hemos ganado el combate de mayo? Sí, los españoles se retiran, se van primero a la isla de San Lorenzo para posteriormente regresar a España, ¿ya? Ahora, tras haber obtenido la victoria, se establece pues el gobierno provisional de Manuel Ignacio Prado, ¿no? Convoca elecciones para elegir un Congreso Constituyente, se instala en 1867 y lo nombra presidente provisional, ¿no? Este Congreso va a promulgar la Constitución de 1867 y reemplaza la del 60, pero duró un promedio de 5 meses nada más, y de ahí se restablece la de 1860, tras la cual proclamó presidente constitucional a Mariano Ignacio Prado. En su gestión, María Ignacio Prado restablece el tributo indígena, ¿no? O sea, profesor, del tributo indígena, la contribución personal, ¿no? Al indígena, y esto genera una rebelión en Puno de Juan Bustamante, llamada como la rebelión del Túpac Amaru III. ¿Por qué, profesor? Porque se argumentaba de que posiblemente él era descendiente del Túpac Amaru II, o sea, de José Gabriel Condorcanqui. Profe, ¿se puede confirmar? No, estimado, no se puede confirmar ese detalle. Listo. Después de este acontecimiento, se va a dar la sublevación contra María Ignacio Prado, donde Pérez de Canseco se subleva en Arequipa, mientras en el norte se sublevaba José Balta. Ignacio Prado no puede derrotar a ninguno de ellos y por lo tanto tiene que presentar su renuncia. Y otra vez, por tercera vez, asumía el poder Pedro Díaz Canseco y en su breve gestión restablece la Constitución de 1860 y suprimió la de 1867, estimados. Además, se convoca a elecciones presidenciales y en esas elecciones el coronel José Balta fue elegido presidente de la República, venciendo a Manuel Toribio Ureta. De esta manera, empezaba el gobierno de José Balta. Pero cuando llega José Balta, la situación estaba terrible. Crisis económica, por el despilfarro que se hizo en la venta del guano, derroche fiscal, pero había una buena noticia. Ahora en el ámbito internacional había una nueva fuente de riqueza y esa era el salitre. Pregunta, ¿Perú tenía bastante salitre? ¿Sí o no, estimados? Perú tenía bastante, claro que sí, en el sur de Perú, claro que sí, en Tarapacá, por supuesto, ahí teníamos salitre. Entonces, teníamos, por un lado, una buena noticia, ¿no? Hay salitre para poder, pues, exportar, ¿no? Para vender. Y el salitre no solamente cumplía la función de ser un fertilizante, sino también de pólvora. El gobierno de Balta, una fija de admisión es haber realizado el contrato Dreyfus, el sistema de monopolio guanero. ¿Quién lo gestiona? El ministro de Hacienda de Economía, Pierola, tal como te había explicado a inicio de la clase en las primeras diapositivas, donde la casa judío-francesa Dreyfus Hermanos, ¿no? Entrega un dinero, ¿no? Al Perú a cambio de tener el derecho para comercializar el guano. Fin al sistema de consignaciones, se perjudican los consignatarios nacionales y esto pues provocó la reacción de los ex consignatarios nacionales, que era pues la aristocracia peruana de aquel entonces, los criollos, que comienzan a protestar y ellos quieren volver a tener el control del guano. Así es que ellos deciden, para volver a tener el control del guano, necesitamos estar en el poder, necesitamos estar en el poder. Ah, eso quiere decir que tenemos que formar un partido político. Ah, mira, y es así como, ¿no? Estos ex consignatarios principalmente van a formar el primer partido político en la historia del Perú, llamado, ¿cómo se llama ese primer partido político del Perú, estimados? El Partido Civil. No te olvides, ¿quién está liderando Futuro Cachimbos? Manuel Pardo y Lavalle, ¿ya? Listo, muy bien, Lucas, muy bien, Maffer. Entonces, estimados, hay que mencionar que es así como deciden formar el partido, ¿no? El partido civil, que integraba principalmente a ex consignatarios.
Claro, también habían terratenientes, por ejemplo, banqueros. Ahora, si bien el contrato Dreyfus te iba a dar, pues, como se mencionó, 73 millones, pero, ¿no? En ciertas partes, no de golpe, ¿no? 2 millones de adelanto, ingreso mensual, 5 millones anuales para que puedas pagar la deuda externa, ¿no? Si bien en lo que más se invirtió fueron en redes ferroviarias. ¿Quién estaba a cargo? Pues vino el ingeniero norteamericano Henry Mays. Y de esta manera ahora sí va a dar una gran política ferroviaria, estimados, ¿no? A pesar de todo, esta política ferroviaria por Henry Mays, lo único que generó, estimados, fue que el Perú se haga otro préstamo para la construcción de redes ferroviarias y todo ello. Y luego le pide Henry Mays al Estado peruano que haga otro préstamo y el Perú se hace otro préstamo. ¿Y a quién le pide? A Dreyfus. Dreyfus, préstanos, pues. Pero Perú, el pago es mensual, ¿no? No te olvides. No, pero préstame, me va descontando. Y le prestó. Nuevamente le pidió, otra vez le prestó. Nuevamente le pidió, otra vez le prestó. Y al final, muchachos, Perú termina endeudado. ¿Sí o no? Termina endeudado. Y los ferrocarriles que no tuvieron, pues, ¿no? No fue tan digamos, eficiente como se esperó. A pesar de todo, destaca pues la construcción del ferrocarril con la ruta de Lima a La Oroya. ¿Ya? Otro, se derrumban las murallas de Lima para modernizar la ciudad, se construye el puente Balta sobre el río Rima, ¿no? Poracho, que está Poracho, se creó el barrio de la Victoria, ¿no? En el antiguo lugar donde estaban pues las tierras de Victoria de Chenique, la esposa de José Rufino Echenique, se construyó el Palacio de Exposición, lo que hoy es el Museo de Arte de Lima, ¿no? Y ahí estaba el reloj grandazo de más de 10 metros diseñado por Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Y como tú sabes, se creó el primer partido político, el Partido Civil, a cargo de Manuel Pardo y Lavalle. Resulta que el gobierno de Balta convoca elecciones y ganó Pardo y Lavalle. Pero hay un detalle. Los militares, los hermanos Gutiérrez, que eran militares, no aceptaban la victoria de de Manuel Pardo y Lavalle. No querían que Manuel Pardo y Lavalle, que un civil llegue al poder. Querían continuar con los gobiernos militares. Y por eso es que los hermanos Gutiérrez, que eran cuatro, Marcelino, Marceliano, Tomás y Silvestre, decidieron, ¿no? Capturar al presidente Balta y así evitar que asuma la presidencia Manuel Pardo y Lavalle. Uno de los hermanos decide proclamarse presidente, ¿no? Tomás Gutiérrez, ¿no? Pero el pueblo no lo acepta, el pueblo lo rechaza. ¿No? Hay que mencionar que los hermanos Gutiérrez después la terminaron pasando mal, ¿no? Después de haber tomado, ¿no? Prisionero a Balta, ¿no? Silvestre sale, ¿no? A la calle como si nada hubiera pasado, de lo más tranquilo, y hasta que lo terminan asesinando. Cuando se entera su hermano Tomás del asesinato de Silvestre, Tomás le informa a Marceliano lo que ha pasado y le dice que tiene que actuar. Marceliano ordena a unos hombres a que terminen asesinando a Balta. Balta fallece en la tarde, un 26 de julio de 1872, luego de haber tenido un almuerzo, ¿no? Luego de haber almorzado y haber tenido su siesta, estaba descansando y disparan a Balta. Asesinan a José Balta, señores. Y ustedes dirán, profe, triunfaron los hermanos Gutiérrez al final, nada que ver, ¿no? Al final ellos lo terminan pasando mal, ¿no? Silvestre había muerto, luego pues van a matar a Marceliano, ¿no? A Tomás, el único que se salvó de la muerte, ¿no? Fue Marcelino. Marcelino se había escondido en una casa, se salvó el pellejo, pero los demás hermanos habían sido asesinados y encima habían estado colgados, ¿no? Tomás y Silvestre colgados ahí en la catedral, desnudos, ¿no? Y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Le damos de comer a los, ¿no? a los leones o le prendemos fuego? Le prendieron fuego, ¿no? Para morir, para que terminen como en una hoguera, digámoslo de esa manera. Y en el caso de, pues, de Silvestre, lo van a sacar su cuerpo, ¿no? ¿No? Y al final, pues,
los tres hermanos terminan estando quemados, ¿no? Sí, una situación caótica, ¿no? Los tres hermanos terminan estando quemados y el único que se salvó, pues, en este caso fue Marcelino, ¿no? Marcelino se salvó, los tres hermanos murieron y al final, pues, estimados, como sabemos, igual terminó asumiendo el poder Manuel Pardo y Lavalle y esto daba inicio al primer civilismo, ¿no? En 1872, ante una situación crítica muy tremenda. Así acababa nuestro primer militarismo. Muy bien, estimados, muy bien, futuros cachimbos que van a ingresar a la Universidad Nacional Federico Villarreal y que van a bailar con el Tigre. Hemos terminado con la clase teórica del día de hoy sobre prosperidad falaz. Espero haya sido de su agrado. Sin embargo, hay unas preguntas que tenemos que resolver. Las vamos a resolver rápidamente para no atrasarnos, ¿no? A ver, profe, el tema de... Ya, muy bien, estimados. Vamos con las preguntas. A ver, futuro cachimbo. A ver, Lucas, a ver, Lucas, la primera pregunta fue de examen de admisión Villarreal 2011. Al periodo del Estado peruano obtuvo grandes ingresos económicos por el comercio del guano y el salitre, inadecuadamente invertido, se llamó, muy bien, Tigres, se llamó prosperidad falaz. Perfecto, futuros cachimbos. La uno es dedo. Vamos con la número dos. El ferrocarril Lima-Callao fue construido durante el gobierno de fue pregunta de ese Previ. Muy bien, Ramón Castilla. Tres, el sistema de explotación y comercialización del guano establecido por Ramón Castilla durante su primer gobierno se llamó, muy bien, consignaciones. Perfecto. La cuatro, durante su gestión se elaboró el primer presupuesto nacional. Además, se construyó el primer mercado central. Castillo, A ver, la cuatro sería Ramón Castilla. Avión Castilla, gobierno de Ramón Castilla. La cinco, la llegada de los chinos colíes favoreció principalmente a quién, estimado, a los colíes, a los negros, a Ramón Castilla, a los hacendados. ¿A quiénes favoreció principalmente? En este caso va a ser a los hacendados. Muy bien. A ver. En este caso va a ser a los hacendados, ¿no? Eh, durante la hegemonía de Ramón Castilla se ordenó pagar la deuda externa a todos los países a los que se debía, menos España, debido a qué, futuro cachimbo. A ver, B me dice, mantenía colonias en América.
A ver, durante la hegemonía de Ramón Castilla, se pagó la deuda externa a todos, menos a España. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en la capitulación de Ayacucho? España no iba a reconocer la independencia siempre y cuando no se pagara la deuda. Entonces, como España no había reconocido, mientras no se pagaba la deuda, pero bueno, por eso no le pagó, ¿no? Entonces, acá dice, debido a que no aceptaba nuestra independencia. 6, avión, ¿no? Avión. Muy bien, muy bien. La 7, en el debate doctrinario iniciado durante el primer gobierno de Castilla, sostuvo la tesis de soberanía de la inteligencia. Muy bien, ahí sería Bartolomé Herrera. Perfecto. 7 casa. La 8, la revolución que estalló en 1854 y fue dirigida por Ramón Castilla, tuvo un carácter ideológico, a ver, lo que Castilla no era, pero tenía que disimular. A ver, me dicen la C. Muy bien, liberal. La 9, durante el auge del guano, los esclavos como fuerza de trabajo fueron reemplazados por ¿quién? A ver, los esclavos como fuerza de trabajo fueron reemplazados por, además el tráfico de inmigración estuvo a cargo de, muy bien, enano, ¿no? Muy bien. La 10, a mediados del siglo XIX, los gobiernos del Perú se vieron envueltos en grandes hechos de corrupción de nuestra historia, debido a las utilidades generadas por la explotación guanera. El mayor de ellos, ¿cuál fue? A ver, me dicen dedo. A ver, a mediados, los gobiernos de Perú, grandes hechos de corrupción. El mayor de ellos, muy bien, la consolidación de la deuda interna, 10 dedos, perfecto. 11, identifique los enunciados correspondientes al primer gobierno de José Rufino Echenique. Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil, por supuesto. Ferrocarril Tacna Arica, por supuesto. Inmigración europea, alemana, irlandesa, muy bien. Primer Congreso Americanista en Lima, no, ese es en el primer gobierno de Ramón Castilla. Reivindicó la soberanía sobre las Islas de Lobos que pretendía Inglaterra, muy bien. Clave sería, muy bien, 2, 3, ¿no? A ver, 1, 2, 3 y 5. Casa, futuros cachimbos. Muy bien. 12, derrotado por la Revolución Liberal de 1854 al 55, iniciada con el pretexto de la Ley de Consolidación. A ver, ¿quién fue derrocado en la Revolución Liberal? Muy bien. No, ¿quién fue derrocado? Te dice, por la Revolución Liberal. No quién lo lideró, sino quién fue derrotado, en pocas palabras. Ahí sería Echenique. No te olvides, ¿ya? 12, dedo. El 13, tu número de la suerte. El primer presupuesto de la República fue elaborado durante el gobierno de Admisión Villarreal 2003. Primer Castilla. presupuesto elaborado por Ramón Castilla. 13 dedo. 14. Causa fundamental para la caída de Juan Antonio Pezet. A ver, su derrota en la guerra contra España, la represión desmedida contra los proletarios, el rechazo popular al Tratado Vivanco-Pareja. Muy bien, la 14 es dedo. Rechazo popular al Tratado Vivanco-Pareja. Vamos con el número 15. Héroe del combate 2 de mayo de 1866 durante el conflicto bélico entre Perú y España. Urquiza. A ver, ahí tenías, ¿quién es el héroe que falleció en la Torre de la Merced? José Gálvez. Urquiza. Muy bien, perfecto, futuro cachimbos. José Gálvez Egusquiza, peso 16. No corresponde al gobierno provisorio de Ramón Castilla. A ver, al provisorio del 54 al 58 se aplica el monopolio guanero mediante el contrato Dreyfus. Futuro cachimbos, Dreyfus, contrato Dreyfus, eso se aplica en el gobierno de Balta, ¿verdad? Por lo tanto, la 16, la clave es avión. 17. Estableció el sistema bimetalista y el sistema métrico decimal de pesos y medidas. Estamos hablando de Miguel de San Román. 17. Casa. 18. No corresponde al gobierno constitucional de Ramón Castilla, o sea, del 58 al 62. A ver, constitución moderada del 60, política ferroviaria a cargo de Enrique Meis. Primer mapa republicano. Muy bien, la 18, ¿cuál es, estimados? La clave, al ojo, política ferroviaria a cargo de Enrique Meis. Eso se desarrolla en el gobierno de Balta. 18, Beso. 19, durante el primer gobierno de Ramón Castilla, fue el centro donde los liberales defendieron sus ideas y principios contra los conservadores. ¿Cuál fue, estimados? ¿Cuál fue? El Colegio Guadalupe. ¿Ya? Y los conservadores
en el Convictorio de San Carlos. 19, dedo. Y la última, el contrato Dreyfus se firmó en el gobierno de Balta y significa la entrega del en monopolio a la Casa Dreyfus Hermanos. Los más perjudicados fueron los 6 consignatarios nacionales, quienes decidieron formar su propio. A ver, ¿cuál sería la número 20? Muy bien, la clave correcta es la A. Significó la entrega del guano en monopolio a la Casa Dreyfus Hermanos y los perjudicados fueron los consignatarios nacionales, quienes formaron su propio partido político. Y ese partido político se llamó el Partido Sí Civil. Y estimados, listo. Muy bien, chicos. Ahora sí hemos culminado con el tema de hoy. Espero haya sido de su agrado y les ayude en su preparación preuniversitaria. Cuídense, muchachos, nos estamos viendo próximamente, ya sea de forma virtual o a lo mejor presencial en las aulas. Un gusto, nos vemos. Saludos.